Mauricio dice Reinaldo Gómez Macías. ¿Considerarías que es necesaria la filosofía para decidir entre distintas hipótesis cuando ya no puedes hacer experimentos para decidir cuál de ellas es la correcta? Cuando hay más de una respuesta compatible con los mismos datos empíricos, por supuesto que no. Primero, eso de que ya no se pueden hacer más experimentos, ¿quién lo dice o cómo lo decide? Punto uno. Punto dos, si hay más de una respuesta compatible con los mismos datos empíricos, pues te esperas a tener más datos. El más grande logro, y lo he dicho en muchas ocasiones, el más grande logro de la ciencia, del pensamiento científico, de la actitud científica, es decir, no sé. Cuando tú estás entre filósofos, estamos en la Grecia del siglo VI, antes de la era común, por ejemplo, y tú dices, ¿de qué está hecho el universo? Nadie, si estás con los filósofos, ¿no? Con los filósofos clásicos griegos, no estás con gente racional, razonable del siglo XIX, XX, XVIII. Y dices, ¿de qué está hecho el universo? Y Aristóteles entra corriendo, 4 elementos. Son 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego, punto. ¿Algo más? Yo tengo la respuesta, soy filósofo. Entonces viene corriendo Demócrito y dice, no, está hecho todo de materia que se puede dividir hasta un momento donde ya no se puede dividir, y eso se llama átomos. Ah, bueno, y alguien más dice otra, y sí, distintos filósofos decían cosas distintas. En ocasiones alguno decía algo agudo, como Heráclito, ¿no? Cuando se piensa que pues, igual el río cambia y yo cambio, y por lo tanto es imposible bañarse 2 veces en el mismo río. Es una observación muy aguda. No sé si sea filosofía, yo no entiendo qué es filosofía, ya no sé qué es filosofía. Ya no sé cuándo una reflexión es una reflexión nada más o es una reflexión filosófica, que tiene bastante más entidad, así parece por lo menos, ¿no? ¿Qué diferencia una reflexión normal de cualquiera de nosotros de una reflexión filosófica? Pues tampoco lo sé. Pero todos sabían. Entonces, si a la filosofía le añades un dios o 2 o 10 o 1000, entonces tienes a los religiosos que te explican, no, el universo está hecho por Dios y por lo tanto es incognoscible porque los designios de Dios son inconmensurables. Todos lo saben todo. ¿Cómo se creó el mundo? Lo hizo Dios. No, salió de una bola primigenia. No, salió de tal cosa. Y tienes 20 religiosos y 20 filósofos que son religiosos sin Dios, o que echan menos mano de Dios o de la religión, y tienen la actitud religiosa de lo sé todo, pero no se parten de Dios, y todos te dicen que saben, y afirman que saben, y saben porque lo dijo Aristóteles, o en la escolástica saben porque lo dijo Aristóteles, o saben porque lo dijo Avicena, y no sabían, no tenían puta idea. La semana próxima vamos a hablar de la medicina medieval para que un poco, ya que estamos en las medicinas tradicionales, a ver qué tanto nos gusta las medicinas tradicionales, milenarias, alternativas y los saberes populares de la Europa medieval y de la Europa desde Hipócrates. No sabían nada. La ciencia llega y dice, no sé. Oye, ¿por qué los filósofos dicen tal cosa? Está bien, ¿no? Pero no lo saben. Se les va ocurriendo. Cada uno defiende lo que se sacó de la manga, por no mencionar algún espacio, alguna zona del cuerpo humano que pudiera ofender a alguno de mis espectadores. Dijo, vamos a averiguarlo. Entonces la ciencia empieza a averiguar y empieza a reunir conocimientos. Y en un momento le dicen, ya tienes todo el conocimiento, y la ciencia te dice, no. Pero los que ven la ciencia desde fuera, los filósofos, pues es que la ciencia cree que ya tiene todo el conocimiento. Yo se los leo constantemente en comentarios en este canal. Dice, ¿cuándo ha dicho alguien? Claro, Newton pensaba que ya había explicado todo el universo. Lo que pensara Newton no lo sé, porque no soy retrotelépata.
Sé que Newton dio una explicación que funcionaba para el universo que él conocía, que luego esa explicación no funcionó para el universo pequeñísimo y el universo enormísimo, y entonces pues desarrollamos otras formas de explicar aquello, pero lo de Newton sigue siendo perfectamente válido. Se usa la mecánica clásica para las cosas que son más o menos de nuestro tamaño, de un tamaño medio. Pero Newton jamás afirmó tener la verdad absoluta y Einstein jamás afirmó tener una verdad incuestionable. No, había cosas que ni le gustaban, pero pues eran reales, ¿no? La cuántica, la acción a distancia del entrelazamiento cuántico nunca le pareció interesante a Einstein. Pero no sabemos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que soy ateo, y esto pasa muchísimo en los comentarios, no falta, pero es que no falta, pero es que le mandan un email, oye, Mauricio ya dijo que es ateo otra vez. Entonces viene corriendo. Y tú entonces explícame cómo nació el universo y cómo nació la vida. No lo sé. La ciencia lo está averiguando, lo está investigando. Tú crees que ya lo sabes porque tu religión te dijo lo hizo Dios y ya con eso estás tú satisfecho. Pero es mejor decir no lo sé. Y en ese sentido, utilizar la filosofía que no sé qué es para decidir entre dos hipótesis que están igualmente sustentadas en la realidad es una barbaridad. Porque es desechar una hipótesis sustentada en los hechos nada más porque se te ocurrió. O porque tienes argumentos muy bonitos. Eres un retórico de primera. No, así no debe funcionar el conocimiento. Tienes que decir, no sé cuál de los dos es real. Y luego probablemente tienes que conformarte con la idea de que los dos son reales. Y estoy pensando en la dualidad onda-partícula. Nosotros, por nuestra forma de ver el mundo, pensamos que las cosas tienen que ser ondas o partículas. Resulta que la luz es las dos. Ay, es que va en contra del sentido común. ¿Y quién te dijo que el universo tenía que ajustarse a tu sentido común? El universo no tiene ninguna obligación de respetar lo que tú llamas tu sentido común, que es una forma un poco empírica de tratar de sacar conclusiones de un universo que no conoces, ¿no? No viene al caso. Así que la respuesta es no.